En otro tema, Saúl Monreal, presidente de Fresnillo, que según la encuesta nacional de seguridad pública urbana es la ciudad más peligrosa según sus habitantes, 92.8, y su excuñada Verónica Díaz Robles, delegada del Programa de Bienestar, han anunciado sus intenciones de competir para el Senado. Busca ocupar el cargo que ocuparon sus hermanos David Monreal, expresidente de Fresnillo, ex senador y hoy gobernador Ricardo Monreal, senador con licencia y también exgobernador de Zacatecas. Incluso podrían pensar que de ser senador, Saúl Monreal dejará el Senado en 2 años para ir con sus hermanos, como sus hermanos, por el gobierno de Zacatecas. Pareciera que el cargo de presidente de Fresnillo, el Senado y el gobierno de Zacatecas son una empresa familiar. Usted ha manifestado en contra del nepotismo, incluso vetó hace días a su prima. ¿Qué opina de estas aspiraciones de Saúl y qué le dice la gente de Fresnillo ante el presunto abandono del presidente de esta relación, pues prácticamente familiar? Pues al final quien decide es la gente. Hay libertad para que se vote y se decida. No hay dedazo, no hay consigna de apoyar a nadie. Es el pueblo el que manda y cada vez la gente está participando más y sí importa el que se hagan denuncias, desde luego, pero también no pensemos que el pueblo es tonto. Ya debe desaparecer esa mentalidad retrógrada de menospreciar al pueblo. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Ayer estaba yo viendo un mensaje, a ver si lo encuentran, de este escritor muy leído por sectores de clase media, por lo general aspiracionistas y muy conservadores, Francisco Martín Moreno, que vende muchos libros, bestseller, pero es de lo más reaccionario que puede haber, conservador y clasista, racista, de la gente que desprecia al pueblo, que piensa que el pueblo no existe, que son ellos los sabiondos, los únicos que tienen una opinión certera, son los poseedores, únicos dueños de la verdad, y se lo creen porque es una manera de pensar, de ser, y engañan a muchísima gente. Además, como son millones los que piensan de esa forma, pues encuentran eco todos sus planteamientos, pero en el fondo es un profundo desprecio al pueblo. Es un mensaje donde dice que anuncia, le dice a los adultos mayores, ¿sí? No te dejes engañar, como si el adulto mayor no supiera que la pensión es por el dinero público y de los impuestos. Pero esa es la mentalidad del conservadurismo. Miren lo que dice: estimado adulto mayor, de la manera más atenta me dirijo a ti para decirte, o sea, te estoy informando, te estoy orientando, te estoy aconsejando. La ayuda que recibes bimestralmente, ¿sí?, no es un regalo del gobierno, te lo digo porque tú no lo sabes, ¿no?, sino la solidaridad de todos los que trabajamos en México, porque también hay quienes no trabajan, ¿no?, quienes con el pago de nuestros impuestos lo hicimos posible. ¿Quiénes pagan impuestos? Pues todos, menos los de mero arriba, que no pagaban. Ahora sí todos, porque a lo mejor no está pensando que pague impuesto
el campesino, o a lo mejor está pensando que no paga impuesto, porque esa es la mentalidad conservadora. Lo que puso el que era director de el Reforma, aquí están los que pagamos impuestos y aquí están los que viven del subsidio que les da el gobierno. Por cierto, no fue en este gobierno cuando inició el programa de adultos mayores, sino que viene de bastante tiempo atrás. ¿Cuándo? ¿De cuándo viene? No fue ahora. Esto es mentira. Bastante tiempo atrás, viene del 2000, de cuando el de Tepetitán era jefe de gobierno. Pero ¿cómo va a decirlo si en ese entonces seguramente él, como Fox y como otros conservadores, estaban en contra? Y ni este ni ningún otro gobierno podrá quitarte el beneficio que ya es un derecho constitucional. Claro, conseguido por nosotros, porque los diputados del PAN con los que él simpatiza votaron en contra. Los diputados del PAN, cuando propusimos, es una iniciativa del Ejecutivo, que la pensión se convirtiera en derecho constitucional, que revise. Los diputados del PAN votaron en contra, pero no lo dice. No vendas el futuro de tus hijos y nietos, como si los adultos mayores no supieran lo que es defender la libertad, mucho más, muchísimo más que los conservadores, corruptos, individualistas, egoístas, clasistas, racistas. No vendas el futuro de tus hijos y nietos por una lealtad que no debes a ningún gobernante, exponiéndolo a la ruina y miseria que traen este y todo gobierno social comunista. De veras que, ¿saben desde cuándo no estaba una campaña así? Ahorita les voy a mostrar un cartel parecido de cómo están desesperados. Y además enseñando el cobre, quitándose las máscaras. Todos los mexicanos patriotas gritamos: ¡fuera el comunismo de México! Juntos somos más fuertes. A ver si lo encuentras, un volante hecho inclusive en Italia, cuando el general Cárdenas, en la época de Mussolini, del nazismo. Esto, Juntos somos más fuertes, tiene que ver con, no sé cuál es la organización, pero en ese tiempo había una organización de clase media. Lo tengo en mi libro último, en La mitad del camino. Ahí está, mire, este es de la época del general Cárdenas. Obrerismo sí, justicia social sí, bienestar económico sí, organización sindical sí, comunismo no. Por eso hablamos de que lo hicieron en Italia, lo mandaban. Es como ahora que hay un internacional del neofascismo. Acaba de firmar un manifiesto Fox y Calderón a favor de la candidatura de Milei en Argentina. Saben que Milei declaró de que el Papa Francisco apoyaba a los pobres y era un comunista. Y ya lo he dicho y lo voy a seguir mencionando. Ni Perón, ni Evita, ni Jorge Luis Borges, ni Messi, extraordinario, lo mejor del fútbol, ni la leyenda de ese deporte con el que más me identifico, con el finado Maradona, ninguno con lo grande que fueron, como el Papa Francisco. Y el Milei se le lanza con todo al Papa Francisco. Ya se pueden imaginar el nivel de intolerancia, de irracionalidad, de pensamiento fascista que quieren que predomine en el mundo. Y ahí va Calderón y ahí va Fox a apoyar. Pero esto ya lo... ¡Ay, miren! Porque es... Aquí está el... Traición a la patria, tiranía soviética, esclavitud ignominiosa, odio y destrucción. Nada más le faltó poner aquí polarización. Y miren quién firma: Confederación de la Clase Media. Eso allá por el 38. Pero hay otros. El comunismo quiere que no exista la propiedad, exceptuando naturalmente a sus caudillos y directores, que serán los únicos grandes propietarios. Vivirán del trabajo y de los sufrimientos de los demás. Es el sistema más perverso que haya podido imaginarse para explotar a los hombres. Es la negación de la humanidad misma. Esto es italiano, mexicanos. Si no destruimos al comunismo, él destruirá nuestra familia, nuestras ideas morales, nuestra civilización,
nuestros anhelos de libertad, nuestra patria, para convertirnos en un rebaño explotado por líderes omnipotentes al servicio de extranjeros perniciosos. Todo eso también es parte del discurso que se usó en la represión estudiantil del 68. Viva México fuerte y unificado, muere el comunismo. Confederación de la clase media. ¿Tienes otro? Ponlo. Trabajador. El Frente Popular Español es el organizador de la matanza en España. El Frente Popular Mexicano prepara la matanza de patriotas en México. Es franquismo, pero de la misma época, que es un poco lo que quieren revivir en España, en Europa, en América Latina, esto que estamos hablando de Argentina. Combate a los trabajadores enmascarados, son filiales de Moscú, Confederación de la clase media. Entonces, hay que tenerle respeto, confianza y amor al pueblo. El problema que tienen estos conservadores fachos es que no aceptan a la gente, son muy elitistas, son de sus círculos de amigos, ¿no?, de quienes piensan como ellos, pero no conviven con campesinos, con obreros, ni siquiera con sus trabajadores, trabajadoras domésticas. Son muy insensibles. Por lo general se les ha endurecido el corazón y ese es su problema. Entonces se presenta en México un cambio como el que estamos viviendo y no saben qué hacer, no saben qué hacer y cada vez se desesperan más. Y como querían más muertos en Acapulco y no hubieron, afortunadamente, por suerte, por protección divina, por lo que sea, más muertos, pues vamos a inventar que sí hubieron, nada más que lo están ocultando. Muy lamentable, ramplón. Mejor que se reúnan, les recomiendo respetuosamente que hagan una especie de congreso y que vean si han funcionado sus estrategias o no y qué tienen que hacer para que no sigan haciendo el ridículo. Podrían reunirse, ahora hasta los veo ya peleados entre ellos, que elaboren una propuesta alternativa, que hagan algo y que dejen de mentir y de ofender a la gente, que no ofendan a la inteligencia de los mexicanos. Yo creo que esto va a ayudar mucho. Por eso vienen las campañas que este candidato es un oportunista, que este candidato es corrupto, que este candidato es un ambicioso, que este candidato no quiere a la gente. Pues sí, pero tenemos la ventaja de que el pueblo es mucha pieza y que ya sabe. Si puse este ejemplo porque este señor está hasta arriba en las simpatías de sectores de clase media y ha venido manipulando a muchísima gente durante años. No es cualquier personaje, es de los más famosos, de los que más venden libros en el país, pero ese es el pensamiento. El otro, Aguilar Camín, pues ese es más de relaciones políticas, no vende los libros que vende Moreno. ¿Cómo se llama? Francisco Martín Moreno.
aunque Héctor Aguilar Camín es doctor del Colegio de México y escribe bien y sí tiene más cultura general, pero un libro de Aguilar Camín, pues, no sé, debe venderse poco, o sea, 5,000, 10,000 ejemplares. Un libro de este señor Moreno, 100,000, 200,000, 300,000, si no es que más. Entonces, es algo excepcional lo que estamos viviendo, único, porque se están desnudando. Es como el rey va desnudo, ese cuento. ¿Cómo se llama el escritor? Sí, es del... Sí. El traje nuevo del rey. El traje nuevo del rey, sí, es sí, es de Dinamarca, ¿no? El originario, sí, que es bellísimo el cuento. Es de un rey que va a participar en un desfile y necesita un traje, ¿no?, especial, y nadie se da cuenta. Mandan a buscar a los sastres y le hicieron un traje, ¿no? Sí, transparente, una capa, sí, y todo el mundo en el desfile le aplaude, hasta que un niñito dice: el rey va desnudo. Así está. Es muy importante, ¿no?, porque eran las grandes figuras de la época neoliberal o neoporfirista, o de la época del pillaje, de la corrupción. Entonces, todo esto para los jóvenes, y ojalá, y están surgiendo nuevos escritores, porque hace falta también la renovación en el terreno de las letras, en lo intelectual, como hace falta la renovación en el periodismo, que ahí no es un asunto de los periodistas, son muy buenos, hay muy buenos. El asunto es el control monopólico que ejercen los dueños de los medios y sus relaciones de interés con el poder y el dinero, porque puede llevar un periodista un buen artículo o una buena nota y no pasa, o se la pasan la primera, la segunda, la tercera, y después le empiezan a decir modérate, y luego va al departamento de corte y confección, a la censura que hay al interior de los medios. Pero bueno, eso son otras cosas.